La década de los años 30 fue de crisis en Europa y el mundo, mientras en México las clases acomodadas gozaban de un auge económico y cultural. La Ciudad de México era una de las capitales culturales y sociales del mundo. Glamour, arte, cultura, socialité, vida nocturna y gastronomía eran su sello. On oublie beaucoup de choses. Et c'est vrai. Las cosas recientes se olvida, pero las cosas viejas sí se acuerda uno. El Ceps es un restaurante muy curioso porque aparte de su comida y de la atmósfera que presenta, para mí se vuelve una máquina para viajar en el tiempo. Me detona recuerdos y digo la verdad, la mayoría son muy amables. Se vuelve un monumento de ritualidad donde te vuelves a sentar con fantasmas, donde inclusive a partir de un sabor se desata un proceso de memoria que te arroba. Todas las generaciones se quejan de que se va desapareciendo un poco el pasado y pues es reconfortante llegar a lugares así. No, ya no quedan muchos de estos tampoco. Es un lugar que te acoge como escenario, tienes donde sentarte, tienes un plato para reflejarte, tienes una sopa para ahogarte, tienes eso que te va a conectar con lo más bello que te precede. El Ceps fue fundado en 1939 por Antoine Freyermuth y le puso así en honor a su padre, que se llamaba Joseph. Mi abuelo vino de Alsacia a México y aquí conoció a mi abuela. Y se casó con la señora Jiménez, se llamaba Jiménez. Tuvieron 5 hijos. Él quería volver, pero mi abuela no lo dejó. Alsacia siempre ha sido una pequeña región de cuento de hadas, pero por ser frontera entre Francia y Alemania, por siglos fue su manzana de discordia. Seguramente el señor Freyermuth llegó a México en los barcos de refugiados que partían de las costas francesas hasta América. Empezaron con un lugar muy pequeño. La carta era muy pequeña, ¿no? Y el local era muy pequeño. Y ya tenían platillos alsacianos. Como no había muchos restaurantes en México y la comida era rica, y entonces pues empezaron a tener muchos clientes, entonces se fueron expandiendo. Al pasar de los años, cada uno de sus 5 hijos se fueron integrando al negocio familiar. Todos vivían del restaurante, pero
por si acaso. Todos tenían una profesión. Soy el capitán de meseros de este restaurante. Llevo como 26 años laborando en esta empresa. Y aquí estoy todavía. Cuando yo llegué, todavía me tocó la época de oro del restaurante. Cuando se hacían filas para entrar a comer aquí, a cenar, se desocupaba una mesa y inmediatamente, aunque estuviera sucia, se sentaban los comensales. Conozco a clientes de hace años, llegan, me abrazan, me saludan de beso. Se siente uno muy bien, siente uno algo agradable. Me casé con el señor Manuel Freyermuth, de la familia Freyermuth. Nos conocimos en Francia. Me acuerdo muy bien, fue en octubre de 1956. Yo creo que porque no le gustaba y que yo me hacía difícil, él se empeñó a seduirme, ¿no? Llegué para las Olimpiadas en 68. Venía por 3 meses y me quedé. Quand je suis arrivée, je trouvais que c'était un village. Je dis, mon Dieu, où est-ce que je suis tombée? Je venais de Paris. Alors, quand j'ai regardé par la fenêtre, que les femmes venaient au restaurant avec les rouleaux sur la tête, c'était un pueblo, non? Et ça a beaucoup changé, Mexico. Había uno que venía siempre aquí, ¿cómo se llamaba este? Con una capa negra que se ponía así, un sombrero, y siempre me abrazaba cuando llegaba. Conocía la literatura francesa, los poetas, todo. Un hombre muy culto. Aquel hombre no era ni más ni menos que el escritor jalisciense Juan José Arreola. El tiempo que yo llevo trabajando en CEPS ha sido muy importante porque en él viene gente muy especial, vienen muchos políticos, vienen artistas y, por supuesto, buscan siempre la tranquilidad y la música de fondo es muy importante para que la gente coma tranquilamente. Y el restaurante es el restaurante más antiguo de la Condesa y dudo mucho que ningún restaurante pueda dilatar tantos años sin que truene, sino que el CEPS sigue adelante casi ya con 80 años. Bueno, mira, el secreto, desde luego, por supuesto, la comida, los platillos tradicionales, el chamorro, el stick a la parrilla, también venden muy buen pescado. Aparte, es muy tradicional los tarros de cerveza que se sirven aquí y el servicio, por supuesto, pero sí creo que también entra ahí en un número muy importante la música. Yo considero que la música es el arte más cercano a los recuerdos y a las lágrimas. Y así fue que surgió la colonia Hipódromo Condesa. Se construyeron edificios con lo último del Art Déco. Se diseñaron calles con arbolados bulevares, glorietas, fuentes y parques. Con ese paisaje urbano, la colonia se convirtió en paseo obligado de una nueva burguesía. Y el CEP
ubicado en la bella calle de Michoacán, el restaurante obligado de los nacientes Bon Vivant. En aquellos años, todo el glamour se vivía en el Ceps. María Félix venía aquí, Luis Buñuel comió aquí, pintores y artistas plásticos, bailarinas y primeras actrices sedujeron aquí, políticos debatieron aquí. Hasta el provocativo artista de las vanguardias mexicanas, Juan José Gurrola, se inspiraba aquí. Juan José Gurrola es el amigo más importante de mi vida porque rebasa el estatus de maestro de teatro, que fue un maestro de teatro extraordinario, con tanta generosidad, curiosamente, a pesar de ser un artista tan monumental, tan enorme. Era el gusto por los excesos, que empieza por la comida y sigue con la bebida y termina en la atmósfera y en la luz y en la música. O sea, era un consumidor del mundo y sus placeres. Entonces, los bares, los restaurantes, las cantinas eran escenarios donde nos encontrábamos a gusto y empezábamos el gran ritual que después podía terminar en los bailes de madrugada en su casa, pero que empezaban en esa comida. En ese sentido, el Ceps fue un lugar emblemático para nosotros. Solíamos preparar, hablar de las obras, hablar de los personajes. Solía tomar servilletas de papel para hacer bosquejos de escenografías, miles de bosquejos o cientos. Se me quiebra la garganta de nostalgia porque los diálogos que yo tuve con Juan José Gurrola en esas mesas, quisiera volverlos a vivir. Solo buscaría una máquina del tiempo para volver a esos diálogos en esos filos de mesa. A través de los años, en fin, he llegado a la conclusión de que es un humanismo el teatro, una religión muy alta, una metáfora que está sobre nosotros. El teatro en realidad no existe. ¿Quieres que te espere? Como si lo fueras a hacer. Me lo dices cuando ya tienes todo el plato, toda la comida en la boca. Espero. Gracias. Nena, come. Pues nuestro ambiente sí es 100% familiar. O sea, siempre cuando es un cumpleaños vienen a festejar aquí el abuelito, la mamá, toda la familia, ¿no? Yo empecé a trabajar desde los 17 años y es cuando realmente me involucré en el negocio. Mi papá me enseñó a recibir lo del almacén, cómo recibir la carne, a pesar los productos, a recibir proveedores. Aprendí muchísimo, él me enseñó muchísimo.
preguntando, ¿no me quieres casar conmigo? Me dice, sí. ¡Ándale! Yo creí que me iba a decir, pues vamos a hacer. ¿En serio? Me dijo, sí. A mí el CEPS me recuerda a mi papá. Le gustaba venir aquí de vez en cuando. Ahorita está enfermo, entonces no hemos podido regresar. Pero era un lugar donde él siempre se relajaba. Hablaba de cosas que no hablaba en otros lugares. Y me empecé a dar cuenta que en ese lugar y la conversación iba a ser especial. Ahora que regreso, a veces me quedo a leer, me echo una chela, ¿no? Me gusta, me hace pensar en cosas reconfortantes. Es una combinación de muchas cosas. Es la comida, lo que me acuerdo de ahí, cierto ambiente, ¿no? Ya no está la misma gente que nos atendía antes. En fin, digo, han cambiado muchas cosas. Digo, la Condesa ha cambiado, México ha cambiado, yo he cambiado. Siempre le gustaba platicar una anécdota de que una vez se había cruzado con Juan José Arriola aquí y hablaba como si Juan José Arriola hubiera sido su compadre, su amigo. Y la verdad, nada que ver. O sea, mi papá y Juan José Arriola no tenían nada que ver. No había razón para que fueran amigos. Parece que no podrían confluir. Aquí se juntaron. La ritualidad que implica comer juntos fuera de casa, porque comer siempre es ritual, pero comer fuera de casa no solo es un lujo, sino es una construcción de ritual donde construimos a partir de la presencia y a partir del consumo de lo que nos rodea en todos sentidos. Empezando por la bebida, por la comida, por el ambiente, por el sonido, por el piano. Alsacia se la pelearon varias veces los alemanes y los franceses. Incluso, ya ves, con esta guerra franco-prusiana de 1871, se la queda Prusia, ¿no? Lo que después viene a ser Alemania. Y en un momento dado, cuando ganan la Primera Guerra Mundial los franceses, la recuperan. Entonces, Alsacia y Lorena muestran esta cosa como lo mejor de los franceses y de los alemanes. Pues es una comida riquísima, la sopa de cebolla, el pecho de ternera. La sopa de cebolla. Oye. Cuando salíamos del teatro, salíamos con el maestro López Tarso. ¿Y a dónde vamos a cenar? Pues vamos al CEPS. Uy, ¿no? Encantado, claro. Y entonces, yo recuerdo muy bien que llegábamos, ¿no? Con mi abuela, ¿no? Que se pedía sus famosas mentadas. Ajá. Que son estas mentitas, sí, con hielo. Con hielitos frappé. Yo observo mucho el tipo de personas que se encuentran en el restaurante y, por supuesto, encuentro parejas desde muy jóvenes hasta parejas ya un poco más maduras. He tenido la oportunidad de ver cuando el novio al final de la comida le entrega a su dama de compañía, le entrega un anillo de compromiso o le entrega el ramo de flores, y que eso me inspira mucho más para poder seguir ofreciendo una música que vaya muy de acuerdo a ese momento. Y sí, cuando te falta una palabra que no, a veces no se te graba una mugre palabra. Salud. CEPS sigue siendo un clásico. Clásico como una melodía muy bella, clásica, o como una película que es inolvidable. Un lugar donde la gente viene y que no lo cambia por ningún otro lugar.
Coincidencia o destino. La Segunda Guerra Mundial inició en 1939, justo el año en que el señor Antoine y la señora Sabina inauguran el restaurante Seps. El joven alsaciano había huido a tiempo. Fíjate que en 2007, cuando Juan José Gurrola muere, la última reunión, después de su última inauguración en México, que fue la exposición de Caja Negra, nos reunimos en el Seps alrededor del piano. Es una ocasión de mucho dolor y también de mucha alegría porque pudimos despedirnos ritualmente en ese lugar. Ahora cuando yo voy y me siento ahí, no puedo evitar que todos los fantasmas se sienten conmigo. Pasé toda mi juventud aquí, muchos años, como 40 o algo así. Hay gente que veo a la calle, todavía me saluda. Dice, ay, señora, ya no la vemos allá abajo. Me divertí como loca. Yo asistí a la reunión en calidad de representante del espíritu y recibí a cada paso los parabienes, los apretones de mano, los canapés de caviar y los cigarrillos, previa exhibición de mis credenciales. Yo sí siento que es como una embajada del tiempo. Este lugar tiene como una presencia en la colonia grande. Los clientes, la gente que ha trabajado aquí, la gente, la familia que lo fundó. Ha aguantado 3 temblores importantes. Y aquí sigue. Yo le tengo mucho cariño. Muchísimo cariño, porque es lo que hicieron mis abuelos, mi padre, mis tíos. O sea, es más que verlo como negocio, lo veo como con mucha nostalgia. O sea, aquí dejaron su vida, todos, incluso mi papá. Pues estos lugares que nacieron por sueños más personales, por circunstancias más humanas, que los cargan de una historia, los cargan de un carácter sobre todo. Por favor, que sobrevivan y sigan siempre.